¿Qué tal? El día de hoy quiero compartirte una reflexión acerca de una buena y una mala exposición a tu miedo en ansiedad. Esto lo hago con la finalidad de que tú puedas tener una perspectiva que te pueda ayudar para superar perdón, tu trastorno de ansiedad. Bien. Yo recuerdo que muchas veces cuando salía al transporte público, que era cuando yo tenía miedo, a los camiones, al metro, el solo hecho de pensar en que hubiera mucha gente a mí me ponía muy mal. Y una vez que yo ya estaba ahí, me venía una desesperación, unas ganas de salir, levantarme, unas ganas de salir corriendo y mucha sintomatología. Empezaba a sentir que el corazón se agitaba, empezaba a sentir mucho nerviosismo, empezaba a sentir que temblaba. La realidad es que nunca temblé como tal de manera física, pero yo pensaba o tenía la sensación de que temblaba. Bueno, nunca me bajé del transporte público. Me quedaba ahí, pero lo que me pasaba pues es que obviamente era un viaje que se me hacía eterno. Incluso en los momentos en los que había tráfico me desesperaba. El hecho de que hubiera mucho tráfico y hubiera embotellamientos para mí era en un momento muy difícil. ¿Qué es lo que estaba pasando? En ese momento yo nunca me bajé del transporte público y ahí quiere decir que más bien lo que yo hice es aguantar la ansiedad. No lo aceptaba, pero en ese entonces no lo sabía. Creo que fue bueno en cierto momento hacerlo de esa manera porque me hizo crear cierta tolerancia. Cuando yo empecé a buscar información acerca de cómo poder superar la ansiedad, encontré conceptos muy interesantes acerca de la aceptación y cómo realizar una exposición correcta al miedo. Muchas veces cometemos el error de que no sabemos exactamente qué estamos buscando. Te lo comento de la siguiente manera. Todo mundo, cuando llegan estas sensaciones, tratamos de evitarlas, tratamos de que no llegue, tratamos de que pase rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos aceptando. Queremos que termine esta sintomatología y este miedo que sentimos. Y entonces lo que pasa es que, a pesar de que permanecemos en el lugar como yo lo hacía, mentalmente yo escapaba. Yo ya quería llegar a la terminal para poder bajarme y poder respirar tranquilo. ¿Qué quería decir esto? Que yo quería escapar. Cuando yo comprendí que en realidad lo que tenías que hacer era exponerte a lo que te da miedo, es decir, al transporte público, pero no con resignación, no aguantando, sino aceptando. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que buscar el miedo de manera intencional, con la finalidad no de que se vaya el miedo ni la sintomatología. La finalidad es exponerte para que tú lleves a tu cuerpo y a tu mente a la comprensión. Tienes que vivir la experiencia de sentir cómo viene el miedo y la sintomatología y permanecer ahí. Lo que va a pasar es que va a subir la emoción, va a tener un pico y eventualmente va a bajar. Cuando llega ese pico, nosotros lo que empezamos a hacer es que huimos mentalmente o físicamente. Puede ser que en ocasiones tú te bajes o quieras escapar de tu exposición. Esto yo te lo comento porque es lo que yo viví, pero se puede aplicar perfectamente a la gente que tiene miedo a ir a las plazas comerciales o ir a los centros comerciales, perdón, o tiene miedo a estar en grupos de mucha gente o por el contrario, tiene miedo de estar solo. Lo que te quiero decir es que sea cual sea la situación a la que tú le tienes miedo, tienes que exponerte de manera intencional, no con la finalidad de que se vaya el miedo, sino con la finalidad de que venga el miedo, permanecer, sentir cómo se va a elevar la emoción de la ansiedad, la sintomatología y el miedo, permanecer ahí y esperar hasta que eventualmente baja. Va a bajar en la medida que tú permaneces en esa exposición, sintiendo cómo viene toda la sintomatología y el miedo. Es imposible que la sensación se quede arriba todo el tiempo. Si tú lo aceptas y sabes cómo sentirlo, eventualmente va a pasar. ¿Cuál es la técnica que yo utilicé? La técnica que yo utilicé se llama técnica del observador o observador neutral. Quiere decir que una vez que estás ahí, no agregas diálogo negativo. Es muy común que cuando tú estás en ese pico de ansiedad, lo que quieras hacer es pensar, quiero que acabe, quiero que pase, alguien que me salve, alguien que me dé una técnica para no sentir esto.
Y ese diálogo negativo, ese pensamiento de no puedo más, ese pensamiento de que es horrible, ese pensamiento de que esto es un infierno, retroalimenta la sensación que en ese momento tú sientes. Tú has liberado en ese momento por la exposición adrenalina y cortisol. Recuerda, la ansiedad se eleva porque tu sistema o está en peligro o percibe que está en peligro. Pero cuando tú estás, como en el ejemplo que te digo, en el transporte público o en el centro comercial o en la calle, si es que tienes agorafobia, no estás en un peligro de vida o muerte, hay una malinterpretación. Tu sistema cree que está en un problema, tu sistema cree que está en peligro y es por eso que eleva toda la alarma. Si tú eres capaz de permanecer ahí, física y mentalmente, permitiendo que la emoción llegue a su pico y no agregas pensamiento negativo para que no retroalimentes la sensación que ya hay en tu cuerpo, haces una buena exposición. Vas a sentir cómo ese momento de desesperación y cómo tu mente empieza a hablar y eventualmente se va a empezar a callar y la sensación va a empezar a bajar porque tú estás llevando a tu cuerpo y a tu mente a la comprensión de que no está en peligro. Si tú permaneces el tiempo suficiente ahí, eventualmente va a bajar. Eso es cuando haces una buena exposición. Lo siguiente que puedes hacer, que también funciona de manera perfecta, es pedirle más a la sensación que en ese momento estás sintiendo, con fuerza. Recuerda esto, la emoción que está predominando en ese momento es el miedo. Si tú cambias a coraje, es una emoción superior al miedo. Es como cuando tienes una pelea física. El momento de mayor miedo es justo antes de la pelea. Pero una vez que ya empieza, es como si tu cuerpo empezara a reaccionar. Yo lo sé perfectamente, el ejemplo puede parecer un poco fuerte, pero eso es lo que sucede. Entonces, cuando tú permaneces ahí y cambias de miedo a coraje, y entonces empiezas a pedir con esa intensidad que el ataque de pánico sea más fuerte, que el miedo se exacerbe más, que la sintomatología sea más, con fuerza y determinación, va a pasar más rápido. Esta técnica es difícil y es la técnica que propone Enrique Villanueva en el canal de La Ansiedad Me Tiene Miedo. Si tú tienes duda, puedes buscar sus videos y ver ahí cómo explica la terapia de shock emotivo. Si te soy sincero, yo cuando encontré sus videos tenía bastante lógica. Si el miedo es una emoción inferior y el coraje es una emoción superior, puede contrarrestar. Estás peleando una emoción de miedo con una emoción de poder. Tiene toda la lógica. Cuando yo lo intenté, no podía hacerlo al principio. ¿Por qué? Porque el miedo era demasiado. Entonces, fue cuando me di cuenta que había otra manera de hacerlo, que era la técnica del observador. Observar la sensación de manera consciente, sin agregar diálogo negativo, permanecer el tiempo suficiente, permitiendo que la emoción se exprese con toda su sintomatología y eventualmente con la aceptación va a pasar. Funciona perfectamente. Después de que hice eso varias veces, empecé a ganar confianza porque me di cuenta que no podía hacerme nada. Y ahí es cuando después sí podía aplicar terapia de shock emotivo. Es decir, como yo ya había comprendido que durante varias exposiciones era imposible que me hiciera algo el malestar, entonces es cuando empecé a pedir con más fuerza. Ok, entonces ahora sí quiero que me dé más miedo. Quiero que la sintomatología sea más intensa. Lo empecé a hacer así y empecé a notar que sí era más rápido como funcionaba. Esto te lo comento para que tú tengas un recurso. Cuando tú hagas una exposición, lo que tienes que hacer es ir a lo que te da miedo, permanecer ahí. Y las dos cosas que puedes aplicar, uno, es observar la sintomatología y el miedo sin agregar juicio, o dos, pedirle más con intensidad emocional de coraje para que colapse la emoción del miedo y la contrarrestes contra la emoción de poder. Bueno, pues espero que te sirva esto y hasta la próxima.